Te damos la bienvenida a esta travesía por uno de los casos más perturbadores que se han registrado en Guanajuato. Te invito a que antes de comenzar, nos indiques en los comentarios la hora precisa en la que escuchas esta narración y desde dónde nos ves. Nos intriga conocer en qué lugares y en qué horas del día o de la noche estos relatos documentados tienen presencia. Guanajuato era una ciudad que olía a plata en el año 1830. Como venas, se desplegaban sus callejones enredados, trazados por la ambición de los mineros españoles, alrededor del corazón de la sierra. En una de esas calles empedradas, en particular el Callejón del Beso, se originó esta historia que durante varias décadas estuvo oculta en los archivos municipales del Ayuntamiento de Guanajuato. En 1963, un investigador que respondía al nombre de Rodrigo Torres encontró varios documentos olvidados en la catalogación del archivo histórico. Los documentos que se hallaron mencionaban a la familia Vázquez, cuyo patriarca, don José Antonio Vázquez, arribó a la región en 1815 después de haber acumulado una fortuna moderada como gestor en una de las minas de la Valenciana. De acuerdo con las anotaciones parroquiales de la Basílica de Nuestra Señora de Guanajuato, se casó en 1817 con doña María Guadalupe Sánchez, quien era hija de un hombre que comerciaba localmente. La familia Vázquez vivía en una vivienda de 2 niveles, ubicada cerca del Templo de Belén, en Tepetapa, y contaba con 3 hijos para el año 1830. Carmen tiene 12 años, Antonio tiene 10, y la menor es Dolores, que tiene 5. Un Caso Vázquez 1832 fue el nombre del expediente judicial sellado, que incluía testimonios de los vecinos, un diario fragmentado de doña María Guadalupe y varios informes del alcalde Francisco Montes de Oca. Las hojas amarillentas, desgastadas por el paso del tiempo y la humedad, narraban una secuencia de sucesos que no había sido mencionada nunca por ningún historiador local. De acuerdo con lo que se indica en el primer informe, que fue fechado el 17 de agosto de 1830, don José Antonio Vázquez gozaba del respeto de la comunidad. Iba a menudo los domingos asistía a la iglesia, ayudaba con las obras de caridad locales y conservaba relaciones amistosas, aunque distantes, con sus vecinos. La familia tenía 2 sirvientes, una mujer de alrededor de 40 años llamada Josefina Rivera, responsable del mantenimiento de la casa, y Eduardo Martínez, un chico de 22 años que trabajaba como mozo y se ocupaba de los caballos. Los residentes de la zona caracterizaban a la familia Vázquez como reservada, aunque educada. La señora María Molina, residente de la vivienda vecina, afirmó: siempre se oía música de piano en las tardes. La señora Vázquez les enseñaba a sus hijas a tocar. Era una vivienda de orden y disciplina. No obstante, también indicó que en ocasiones se escuchaban discusiones muy entrada la noche. El señor Vázquez poseía una voz que, al elevarse, parecía sacudir las paredes. Nada extraordinario incluyó este primer informe. Era el retrato de una familia adinerada de aquel tiempo, con las típicas tensiones que se dan en cualquier hogar. Nada presagiaba lo que sucedería más adelante. No obstante, los documentos de los meses posteriores iniciaron el dibujo de una imagen muy diferente de la vida en esa casa ubicada en Tepetapa. El diario de María Guadalupe, hallado entre los documentos, contenía una anotación del 3 de septiembre de 1830 que decía: «Hoy ha vuelto José Antonio de la Mina con el rostro cambiado. Prácticamente no come ni habla». Cuando le pregunté qué pasaba, me miró como si no supiera quién era. Me temo que haya pasado algo serio en la Valenciana, pero no me atrevo a hacer más preguntas.
Las siguientes entradas son cortas y dispersas. El 20. Han pasado semanas y José Antonio continúa distante. Escribió en septiembre. Ya no toca a los niños. Los observa con reticencia, sobre todo a Antonio. La puerta del sótano estaba cerrada con llave. La he encontrado. Me dijo que había ratas y que era preferible mantenerla asegurada cuando le pregunté por qué. La primera queja oficial contra don José Antonio se encuentra en el informe del alcalde Montes de Oca, fechado el 12 de octubre. De acuerdo con este documento, Eduardo Martínez el mozo se presentó ante las autoridades porque no recibía su pago desde hacía 2 semanas. Don José Antonio lo echó de la propiedad, amenazándolo con una escopeta, cuando fue a reclamarlo. El alcalde envió a un alguacil para conversar con Vázquez, quien explicó que había despedido a Martínez después de haberlo sorprendido robando. Cuando pagó los días trabajados, el asunto se resolvió. La sirvienta Josefina Rivera, además, abandonó la vivienda en noviembre. La mujer estaba aterrorizada, según el testimonio que recogió el párroco de Belén, don Simón Esparza. Le dijo que don José Antonio había comenzado a pasar muchas horas encerrado en el sótano. Desciende con herramientas y vuelve cubierto de polvo. No deja que nadie ingrese ahí. Una noche, ya muy tarde, oí ruidos como si estuvieran terminando. El sacerdote, sin darle más importancia, atribuyó estos relatos a la fantasía de una mujer aterrorizada. La anotación más inquietante del diario de María Guadalupe se sitúa en el 2 de diciembre. Antonio estuvo enfermo de fiebre anoche. Observé a José Antonio emergiendo del sótano. Su ropa estaba manchada con algo oscuro. Me contó que había estado acabando con ratas. Sus ojos, Dios mío, parecían los de una persona desconocida. Él ha cambiado la cerradura. Así que hoy he tratado de abrir la puerta del sótano mientras él estaba en la mina. Tengo la sensación de que algo horrible está sucediendo en mi propia casa y no sé cómo ponerle fin. Aquí concluyen las entradas del diario. Los siguientes documentos del expediente incluyen declaraciones de los residentes y reportes del alcalde, que datan de enero de 1831. De acuerdo con estos, la familia Vázquez había dejado de ir a la iglesia. María Guadalupe, cuando iba a comprar, lo hacía con un velo que le cubría en parte la cara, y los niños ya no eran vistos jugando en el patio trasero. Un vendedor afirmó que la había visto con hematomas en los brazos. María Molina, la vecina, fue a las autoridades el 17 de febrero, alarmada. Por 3 noches consecutivas había oído gritos que venían de la vivienda de los Vázquez, como si alguien estuviera implorando. El periodo nocturno. Don José Antonio había sido visto anteriormente saliendo con un bulto cubierto en sábanas a la medianoche, que llevó en su carreta. Regresó al amanecer sin compañía. El 18 de febrero, el alcalde Montes de Oca fue a la casa Vázquez con 2 alguaciles. Su informe indica que don José Antonio los recibió y se mostró amable, aunque estaba visiblemente molesto por la intromisión. La casa estaba organizada. María Guadalupe se presentó por un corto tiempo. Verificó que todo estaba en orden y se fue a otra habitación. Los niños se encontraban. Se supone que en Dolores, visitando a los familiares de su madre. El alcalde solicitó inspeccionar el sótano, pero don José Antonio dijo que había tenido problemas con inundaciones y que estaba cerrado por motivos de seguridad. Al no encontrar razones para una revisión más minuciosa, las autoridades se fueron. La carta anónima que se presenta a continuación está dirigida al alcalde y tiene como fecha el 25 de febrero. Alcalde, por amor a Dios, actúe.
sucediendo algo horrible en la casa de los Vázquez. La pequeña Dolores no ha sido vista en semanas. La señora parece un fantasma que se mueve bajo la dirección de su esposo, y el niño Antonio ya no está. Se oyen ruidos en la noche, sonidos de arrastre y golpes sordos. Algo se está pudriendo en esa casa y no son las ratas. Esta carta causó una segunda visita más estricta. El 27 de febrero, el alcalde y 4 alguaciles se hicieron presentes. La vivienda estaba deshabitada. Un vecino dijo que había visto a la familia irse en una carreta llena de baúles la noche pasada hacia San Miguel de Allende. La propiedad fue dejada deshabitada por semanas. Por último, el dueño que la había rentado a los Vázquez pidió a las autoridades que la abrieran para tener la posibilidad de recuperarla. El escribano municipal describió lo que hallaron como inquietante y desconcertante. En la planta alta, la vivienda estaba completamente limpia y organizada. Los muebles, la ropa y los artículos personales estaban todos en su sitio, como si la familia hubiera salido por un breve tiempo. No obstante, hallaron en la cocina una olla con vestigios de comida en estado de putrefacción. En uno de los cuartos, en el que al parecer era de Antonio, la cama estaba deshecha y el colchón tenía manchas oscuras ya secas. Sin embargo, fue el sótano lo que causó un auténtico terror. La puerta estaba protegida con 3 cerraduras distintas. Cuando por fin lograron abrirla, hallaron un espacio que había cambiado. En lugar del típico almacén húmedo, había un área despejada en el centro, la cual estaba rodeada de herramientas como picos, palas y cinceles para piedra. Se habían esculpido en las paredes símbolos raros, figuras geométricas y lo que aparentaban ser cálculos de matemáticas. Se había hecho una excavación en varios lugares del terreno, lo que resultó en zanjas de alrededor de 1 metro de profundidad. Descubrieron un baúl cerrado en una esquina. Dentro había ropa de niño de 10 años, arrugada con cuidado y con manchas oscuras que se habían vuelto marrones por el tiempo. Además, había un libro de cuentos para niños que tenía una dedicatoria para Antonio en su 9º cumpleaños con amor mamá. Los alguaciles, acatando órdenes del alcalde, empezaron a revisar con más detenimiento el suelo del sótano. Hallaron un objeto cubierto con tela encerada en una de las zanjas, bajo una fina capa de tierra. Al abrirlo, hallaron un diario pequeño que tenía las iniciales A.B. grabadas en la tapa. Era de Antonio Vázquez. Las anotaciones del diario, escritas con la pluma vacilante de un niño, se iniciaban en noviembre de 1830. La primera decía: «Papá ha cambiado. Ya no sonríe. Se encuentra en el sótano por mucho tiempo». Cuando le indagué sobre lo que hacía allí, me observó de manera rara y me dijo que en algún momento lo comprendería. La entrada del 15 de noviembre resultaba perturbadora. Escuché ruidos la noche pasada en el cuarto de Carmen. Parecía que estaba llorando. Esta mañana, mis ojos estaban rojos. Cuando le pregunté qué sucedía, me respondió que no hablara de eso porque a padre podría enojarle. El 5 de diciembre. Mi padre me condujo al sótano. Hoy me enseñó los dibujos que realizó en las paredes. Asegura que son mapas de un sitio oculto bajo la ciudad. Afirma que halló algo en la mina, algo que lee. Reveló la verdad. La manera en que habla ahora me asusta. La última entrada, que fue el 20 de diciembre, solo tenía una línea. Pienso que mi padre me hará daño. Por favor, si alguien encuentra esto, ayúdenos. Este hallazgo llevó a una investigación exhaustiva. Se mandaron mensajeros a San Miguel de Allende,
aunque no hubo nadie que hubiera visto a la familia Vázquez. Se revisaron los archivos de las diligencias, las iglesias y los alojamientos. Nada. Era como si se hubieran esfumado. El alcalde dio la orden de elevar una parte del terreno del subsuelo. Descubrieron una caja metálica pequeña debajo de una de las losas. Había un dedo meñique momificado en el interior, que parecía ser de un niño debido a su tamaño. No se encontraron más restos humanos, aunque la búsqueda se prolongó por varios días. Los rumores empezaron a difundirse en Guanajuato. Algunos afirmaban que don José Antonio había matado a todos sus familiares y que se había vuelto loco. Otros, en cambio, decían que había encontrado un secreto aterrador en las minas y que eso lo había cambiado. Otros más proponían que la familia se había escapado porque tenía deudas secretas o habían emigrado al norte, a Texas, que en ese momento formaba parte de México. La investigación se llevó a cabo de forma intermitente durante algunos meses. Las ciudades aledañas recibieron información sobre la familia. Un arriero dijo haber visto a un hombre que coincidía con el perfil de José Antonio en Zacatecas, pero solo. Según un vendedor de telas, una mujer que se asemejaba mucho a María Guadalupe había adquirido tela negra en León, acompañada de una niña pequeña. Ninguna de estas pistas llevó a nada específico. El caso no se resolvió oficialmente. Finalmente, la casa fue vendida a otra familia que no conocía su historia. El sótano fue cerrado y transformado en un almacén. Tanto el diario de Antonio como el de María Guadalupe y el dedo momificado se almacenaron en los archivos municipales. Sin embargo, sucedió algo imprevisto en 1845, 14 años después. Ante las autoridades de Guanajuato, un individuo de unos 25 años de nombre Antonio Vázquez se presentó. Dijo que era el hijo de José, María Guadalupe y Antonio Vázquez. Llevaba una carta sellada que le dio al alcalde de aquel entonces, Pedro Almanza. De acuerdo con el acta que redactó el escribano, Antonio se negó a contestar cuestiones acerca de la ubicación de sus hermanas o padres. «Vine a cumplir con mi deber», fue lo único que dijo. «Todo lo que puedo expresar está en esa carta». Tras entregar el documento, se fue de la oficina del alcalde y ya no volvió a ser visto en Guanajuato. La carta, que Rodrigo encontró y también se conserva en el archivo municipal. Torres, en 1963, tiene la única explicación existente acerca de lo que le pasó a la familia Vázquez. Según parece, fue redactada por el mismo José Antonio y dice: «Mi nombre es José Antonio Vázquez. Cuando esta carta sea leída, yo ya habré fallecido. No persigo comprensión ni perdón, únicamente quiero dejar constancia de la verdad». En julio de 1830, cuando estaba revisando una veta nueva en la mina La Valenciana, yo y mis hombres nos topamos con una cavidad que no era natural, sino claramente antigua. En las paredes de este lugar existían inscripciones parecidas a jeroglíficos que ninguno de nosotros fue capaz de identificar. En el centro de esta caverna había una pequeña figura humana con proporciones raras, esculpida en piedra negra. Me llevé esta estatuilla a mi hogar, maravillado por su posible valor y su antigüedad. Las voces empezaron a sonar esa misma noche. Cuando empecé, creí que el cansancio después de largas horas en la mina era producto de mi imaginación, pero no era así. La estatuilla me hablaba, me descubrí secretos. Conocimientos secretos acerca de lo que existe bajo la superficie terrestre. Me comentó que había sido esculpida por una civilización que existió antes de los aztecas, la cual habitó en pasadizos subterráneos bajo lo que actualmente es Guanajuato.
Me enseñó visiones de sus rituales, de sus sacrificios y me solicitó sangre de mi sangre a cambio de una sabiduría sin límites. Intenté resistirme. Prometo por Dios que lo traté, pero las voces se intensificaron. No era capaz de dormir más. Empecé a cavar en el sótano, siguiendo las indicaciones y tratando de encontrar una entrada a los túneles que la estatuilla me aseguraba que sí existían. Mi esposa, mi amada Guadalupe, tenía la sospecha de que algo no marchaba bien, pero no podía entenderlo. Nadie era capaz. Y así fue que, una noche de diciembre, cuando la voz me dijo que ya no podía esperar más, hice algo impensable. Tomé a mi hijo Antonio, y no soy capaz de escribirlo. Lo que hice, no puedo confesarlo con palabras. Solo diré que la estatuilla absorbió la sangre como haría una esponja ávida. Luego, todo fue silencio. Las voces se callaron. Aterrorizado por lo que había hecho, persuadí a Guadalupe nos advirtió que teníamos que escapar. Le informé que Antonio había contraído una enfermedad grave y que lo había llevado a un médico en San Miguel. Ella no me creyó del todo, pero estaba tan asustada por lo que hice que no se atrevió a interrogarme. En la noche, empacamos nuestras cosas y nos escapamos. Nos asentamos en un pueblito de Michoacán bajo nombres falsos. Allí, la culpa me devoraba cada día. Guadalupe nunca supo la verdad completa, pero tenía suficientes sospechas para que nunca volviera a mirarme con los mismos ojos. Carmen, nuestra hija mayor, perdió poco a poco la cordura. Pienso que sabía o había visto algo esa noche. Un día, simplemente dejó de hablar. 3 años después falleció a causa de una fiebre que ningún doctor pudo explicar. Dolores se desarrolló sin tener memorias nítidas de Guanajuato o de su hermano. Contrajo matrimonio a una edad temprana y se trasladó a Colima. No sabe nada al respecto y le suplico que jamás lo sepa. En lo que me concierne, hace 6 meses me detectaron un tumor en el cerebro. Los médicos afirman que eso provocó mis delirios, mis visiones y mis voces, pero yo conozco la verdad. La estatuilla era auténtica. Lo que me solicitó lo cumplí y el costo que he pagado excede ampliamente mi existencia. Guadalupe murió hace 2 años, llevándose consigo el sufrimiento de una madre que jamás supo a ciencia cierta lo que sucedió con su hijo. Antes de fallecer, hice un voto. Lo diría todo. Mi confesión está contenida en esta carta. En el jardín trasero de nuestra antigua casa en Tepetapa, debajo del árbol grande, se encuentra la estatuilla enterrada. Ruego que nadie la desentierre nunca y que permanezca allí enterrada, olvidada como se debió haber hecho desde el principio. Marzo de 1845. José Antonio Vázquez, Michoacán. Las autoridades de Guanajuato mandaron hacer una excavación en el patio de la antigua Casa Vázquez después de que recibieron esta carta. Hallaron una caja de madera sellada con cera bajo un antiguo mezquite. En el interior y envuelta en tela de seda negra, había una pequeña estatuilla de piedra negra, tal como la había descrito José Antonio. La estatuilla fue llevada al ayuntamiento y se almacenó con llave junto con los otros documentos del asunto. De acuerdo con las notas de Rodrigo Torres, al encontrar el expediente en 1963, la caja que se suponía contenía la estatuilla estaba vacía. El archivista responsable aseguró que, hasta donde él tenía conocimiento, ese archivo no había sido abierto en décadas. La familia Vázquez es uno de los enigmas más inquietantes en la historia de Guanajuato, una ciudad que ya tiene muchas leyendas sombrías.
José Antonio Vázquez fue un homicida que empleó una historia compleja para defender sus delitos o, en realidad, halló algo en las profundidades de la Valenciana que trastornó su mente. Los empleados hallaron una pequeña cámara tallada en la roca en 1965, mientras expandían la mina La Valenciana. En sus muros existían inscripciones de forma geométrica semejantes a las que se describen en el caso Vázquez. Los arqueólogos que investigaron el lugar llegaron a la conclusión de que era un sitio ritual prehispánico, posiblemente chichimeca. No obstante, el informe fue guardado y el sitio fue sellado. A lo largo de la expansión minera, la casa de los Vázquez en Tepetapa, que es antigua, permanece. Sus dueños actuales no conocen la historia, pese a que ha sido renovada en varias ocasiones durante los años. Algunas historias indican que la estatuilla de piedra negra fue objeto de intercambio entre coleccionistas privados, mientras que el sótano fue rellenado con cemento durante una remodelación en los años 50. Otros afirman que fue demolida por órdenes del alcalde después de una secuencia de pesadillas inquietantes que tuvo tras investigarla. Lo único que es seguro es que en algún lugar de los archivos polvorientos de Guanajuato, incluyendo documentos pasados por alto y túneles sellados bajo la ciudad, persisten los ecos del desastre de los Vázquez, una familia deshecha por fuerzas tan poderosas que no pudieron ser resistidas, ya fueran de origen sobrenatural o puramente humano. Rodrigo Torres, el investigador que había invertido 5 años en investigar el caso, desapareció en 1968 mientras estaba explorando unos túneles antiguos cerca de la mina La Valenciana. Su cuerpo nunca fue hallado. En su habitación de hotel tenía un pequeño cuaderno con una última nota entre sus pertenencias. Pienso que he hallado la entrada. Mañana conoceré la verdad acerca de Vázquez. Desde ese momento el caso ha sido oficialmente olvidado. Durante la reorganización de 1969, los documentos originales fueron llevados a un archivo ubicado en la Ciudad de México. Su localización no se sabe hoy en día. La realidad de lo que realmente pasó con la familia Vázquez en aquel sótano de Tepetapa, en diciembre del año 1830, sigue siendo un murmullo en las calles empedradas de Guanajuato, un eco de horror que, al igual que la plata que hizo célebre a la ciudad, permanece sepultado en las profundidades a la espera de ser hallado. Sin embargo, hay más documentos, más elementos de este macabro rompecabezas que se descubrieron después. En la actualización del Archivo Histórico de Michoacán, realizada en 1967, se halló una carpeta sellada con negro que guardaba documentos vinculados a un paciente del Hospital San Juan de Dios, en Pátzcuaro, cuyo nombre era Julián Mendoza, aunque de acuerdo con los apuntes del médico que lo trató, Dr. José Antonio Vázquez era, en realidad, Ernesto Arizmendi, un hombre de unos 55 años que padecía episodios catatónicos, arrebatos violentos y alucinaciones severas. Es descrito en el expediente médico fechado entre 1843 y 1845. El paciente persistía en que oía voces de objetos inanimados y que sabía sobre civilizaciones subterráneas. En los apuntes del doctor Arizmendi se puede encontrar la transcripción de algunas de las pláticas con su paciente. Una de ellas, que data del 12 de octubre de 1844, es especialmente inquietante. El paciente me habló hoy con más lucidez que en otras ocasiones. Me describió cómo había excavado un túnel en el sótano de su casa antigua en Guanajuato, siguiendo las instrucciones de lo que él llama la estatuilla que habla. Sostiene que el túnel lo llevó a una serie de grutas antiguas
en las cuales halló pruebas de una civilización no identificada. Inició cuando le pregunté acerca de su hijo Antonio. Tembló sin control y después exclamó: «No fue mi culpa. Era imprescindible la sangre. La piedra tenía sed. Para tranquilizarlo, tuvimos que darle láudano». Lo más preocupante es que, a pesar de su clara demencia, el paciente puede dibujar símbolos geométricos muy complejos que dice haber visto en las cuevas. Estos dibujos poseen una exactitud matemática que parece no concordar con su estado mental. He conservado algunas de estas ilustraciones con el propósito de discutirlas con compañeros de la Universidad de Morelia. No se hallaron los dibujos mencionados en el expediente, pero sí existía una nota extra del Dr. Arismendi, con fecha del 3 de marzo de 1845. Al profesor Manuel Orozco, experto en culturas prehispánicas, le he hecho llegar los dibujos del señor Vázquez. Su respuesta fue desconcertante. Asegura que los símbolos no pertenecen a ninguna cultura conocida, pero tienen semejanza con unas inscripciones halladas en cuevas apartadas de la Sierra Madre Occidental, las cuales algunos eruditos atribuyen a una civilización, previos a los chichimecas. El 20 de marzo de 1845 fue la última vez que se actualizó el expediente médico. El paciente murió en la madrugada de hoy. En sus últimas horas, tuvo una lucidez inusitada. Me pidió que me ocupase de que su hijo Antonio recibiera una carta sellada dirigida a las autoridades guanajuatenses. Además, me reveló algo que me dejó helado. «Doctor, cuando vine aquí no estaba loco. La locura llegó después, cuando entendí lo que de verdad había hallado debajo de la Guanajuato». Este historial médico proporciona un nuevo punto de vista acerca de José Antonio Vázquez. Era efectivamente un hombre enfermo que realizó actos horribles bajo el efecto de delirios, o había algo adicional, algo que no era comprendido por la medicina de aquel momento. Rodrigo Torres, poco antes de desaparecer en 1968, viajó a Michoacán después de encontrar menciones al expediente médico. Sus apuntes, que se encontraron más tarde en su cuarto de hotel en Guanajuato, indican otra pista perturbadora. Existía, situado a una descendiente directa de la familia Vázquez. De acuerdo con las notas de Torres, en el año 1848, Dolores Vázquez, la hija más joven de José Antonio y María Guadalupe, contrajo matrimonio con Felipe Montaño, un hacendado de Colima. Tuvieron 3 hijos y uno de sus nietos, Javier Montaño, se asentó en la Ciudad de México más tarde. Cuando Torres la contactó, Elena Montaño Villaseñor, de 72 años y bisnieta de Dolores, todavía residía en la capital. La transcripción de la entrevista a Elena Montaño muestra pormenores familiares que nunca habían sido divulgados. Elena afirmaba que en su familia había una tendencia a tener pesadillas recurrentes y a mostrar un interés obsesivo por la arqueología subterránea y por la geología, lo que ella denominaba la maldición Vázquez. Mi abuela nos relataba que su mamá, Dolores, sufría de terrores nocturnos. Gritaba nombres, Carmen y Antonio. Ocasionalmente se despertaba empapado de sudor y exclamaba: «Está cavando otra vez». Tal vez nunca quiso explicarlo o nunca supo cómo. Torres también vio un objeto que Elena le mostró, un pequeño cuaderno que se había transmitido de una generación a otra y que, al parecer, había sido de María Guadalupe Vázquez. Era un diario personal que se iniciaba en enero de 1831, unas semanas después de los sucesos ocurridos en Guanajuato, cuando la familia ya se había mudado a Michoacán. Con una letra temblorosa,
Las primeras anotaciones están escritas. En algunos fragmentos son casi ilegibles. 15 de enero. Hemos arribado a este pueblo en el que nadie nos conoce. José Antonio dice que comenzaremos una nueva vida, pero a mí solo se me ocurre, mis pequeños. Desde esa noche Carmen no ha hablado. Se sienta al lado de la ventana y observa el camino, como si estuviera esperando. Su hermano es el tema de conversación frecuente de Dolores. Le hemos informado que Antonio se encuentra en un internado en Ciudad de México, donde está siendo educado. ¿Hasta cuándo lograremos sostener este engaño? José Antonio ahora duerme en un cuarto diferente. Lo oigo murmurar por la noche. En ocasiones parece que habla con alguien. Cuando le pregunto, dice que son oraciones. Sin embargo, no suenan como tales, sino como instrucciones. Una entrada inquietante, datada el 20 de marzo, dice: «Hoy descubrí algo horrible». Cuando estaba limpiando el baúl de viaje de José Antonio, encontré un pequeño frasco de vidrio en un compartimento escondido. Dentro se encontraba algo que lucía como un dedo humano, diminuto, similar al de un niño. No olvidaré la expresión de su cara cuando José Antonio me encontró con el frasco en las manos. Salió de la casa después de quitarme el frasco. Volvió horas después con las manos ensuciadas de tierra y sin nada en ellas. No hicimos referencia al incidente. No tengo la capacidad. No me atrevo a hacerlo. Las entradas siguen espaciándose cada vez más. Según María Guadalupe, su esposo se ausentaba durante extensos periodos de tiempo, supuestamente por motivos de negocios. Su hija mayor, Carmen, empezó a tener comportamientos raros. Se obsesionaba con dibujar las mismas figuras geométricas que su papá había grabado en los muros del sótano de Guanajuato. En un momento, la niña no fue encontrada durante varias horas. La hallaron en el cementerio de la localidad, cavando con las manos descalzas, la última anotación del diario, correspondiente al día 7. Del mes de junio de 1832, simplemente dice: «Ayer falleció Carmen. Lo que se la llevó no fue la fiebre, sino el conocimiento. Antonio está esperándome en el túnel», dijo, y me miró antes de cerrar los ojos por última vez. José Antonio insistió en que el funeral se realizara de inmediato. No dejó que nadie mirara el cuerpo. Sé qué hizo. Lo sé y no puedo continuar con mi vida de este modo. Mañana escaparé con Dolores a un lugar alejado, donde él no pueda darnos alcance. No existen más entradas después de esta, de acuerdo con lo que le contó. A Rodrigo Torres, Elena Montaño le dijo que María Guadalupe nunca huyó. Permaneció viviendo con José Antonio hasta que él fue ingresado en el hospital de Pátzcuaro en 1843. Sin haber revelado nunca la verdad completa acerca de lo que sucedió en Guanajuato, ella falleció 2 años después, solo un mes después de la muerte de su marido. Torres, cautivado por las revelaciones, volvió a Guanajuato con el propósito de investigar los túneles próximos a la mina La Valenciana. En sus notas finales se refiere a que había estado en contacto con un viejo minero llamado Héctor Jiménez, de 82 años, que decía saber cómo acceder a túneles prehispánicos que la empresa minera había mantenido ocultos por décadas. «Jiménez me ha hecho un mapa», escribió Torres. Afirmó que su abuelo trabajaba en la Valenciana durante la década de 1870 y que a los mineros les estaba prohibido hablar acerca de determinadas zonas cerradas. De acuerdo con la historia de la familia, hallaron una cámara en una de esas zonas que contenía estatuillas de piedra negra parecidas a las que había descrito Vázquez. La empresa ordenó que se sellara de inmediato y despidió a los empleados que la habían encontrado.
Torres escribió en su último mensaje, el cual fue redactado la noche previa a su desaparición. Jiménez me llevará mañana a una entrada secreta próxima al Cerro del Cuarto. Asegura que desde ese lugar podemos llegar a los túneles que se encuentran bajo la antigua residencia de los Vázquez en Tepetapa. He traído equipo para grabar y tomar fotos. Si lo que pienso es cierto, esto podría reescribir no solo la historia de la familia Vázquez, sino también una parte de la historia prehispánica mexicana. Torres. De esa expedición nunca volvió. 3 días más tarde, Héctor Jiménez fue hallado errando desubicado por las afueras de Guanajuato. De acuerdo con el reporte de la policía, el anciano se encontraba en estado de shock y padecía amnesia parcial. Lo único que decía de manera repetida era: «Las paredes se mueven, los túneles se mueven». Las autoridades llevaron a cabo una exploración en la zona indicada por las anotaciones de Torres, pero no hallaron acceso a los túneles subterráneos. El caso fue finalmente clasificado como individuo desaparecido en un accidente debido a la exploración no autorizada de áreas mineras. En ese punto concluyó la investigación oficial. Sin embargo, los empleados hallaron algo perturbador en 1972, mientras trabajaban en el sistema de drenaje de Guanajuato para ampliarlo. Este hallazgo fue cerca del lugar donde estaba la vivienda de los Vázquez, bajo las calles de Tepetapa. Como se indica en el informe del ingeniero a cargo, Mauricio Saldaña, la excavadora rompió de manera repentina una pared y dejó al descubierto un espacio vacío que no aparecía en ningún plano. En el interior, hallaron un túnel de cerca de 1 metro de diámetro, reforzado con madera de época y que se encontraba parcialmente derrumbado. El túnel aparentaba haber sido cavado a mano con instrumentos primitivos. Los empleados se adentraron en el túnel por unos 20 metros antes de que fuera demasiado riesgoso seguir. En ese lugar hallaron lo que parecía ser un diario o cuaderno totalmente deteriorado debido a la humedad, una lámpara de aceite con óxido y trozos de ropa en estado de descomposición. Asimismo, encontraron algo desconcertante: una cámara moderna que luego se determinó que era parecida a la que portaba Rodrigo Torres el día de su desaparición. La indagación que continuó fue breve y se mantuvo en la confidencialidad. Las autoridades municipales recibieron los objetos hallados y se selló el túnel con hormigón debido a motivos de seguridad pública. Según concluyó el informe oficial, es muy probable que se hubiera dado con una parte del sistema de túneles de contrabando empleados en la época colonial y que la cámara era de algún explorador urbano que había ido allí recientemente. No obstante, antes de que se sellara el túnel, Ricardo Montes, un arqueólogo joven que contribuyó brevemente en la investigación, captó imágenes del mismo. Estas imágenes, que Montes mantuvo en su archivo personal hasta el año 2009, cuando falleció, y que no aparecieron en el informe oficial, muestran algo extraordinario. Había símbolos geométricos grabados en las paredes del túnel que, a pesar de estar apenas visibles debido a la humedad y la tierra, tenían un sorprendente parecido con los que se encuentran en la carpeta de José Antonio Vázquez. El caso Vázquez fue casi olvidado en las décadas posteriores. La ciudad de Guanajuato, con su abundante tradición y sus múltiples relatos legendarios, contaba con una gran cantidad de historias más que compartir con los turistas. Finalmente, se destruyó la vivienda de Tepetapa y se construyó un edificio contemporáneo en su lugar. La mina a la valenciana siguió funcionando, aunque de manera más reducida, y se transformó parcialmente en una atracción para turistas. Sin embargo,
en una conferencia de 2015 acerca de en la Universidad de Guanajuato, en el campo de la arqueología prehispánica, se presentó un dato interesante. Luisa Morales, una alumna de doctorado, expuso una investigación acerca del simbolismo matemático en culturas prechichimecas de la región del Bajío. Entre las imágenes que presentó se encontraban fotos de inscripciones halladas en una cueva apartada de la Sierra de Santa Rosa, ubicada al norte de Guanajuato. Estos signos, de acuerdo a Morales, simbolizaban un sistema numérico sofisticado que no se vinculaba con ninguna cultura mesoamericana documentada. Lo máximo, su parecido con los dibujos hallados en las notas de Rodrigo Torres, que su familia había donado a la universidad hace poco, era asombroso. Morales empezó a indagar el caso Vázquez, intrigada por esta relación. Detectó que con el paso de los años habían aparecido otros descubrimientos parecidos en la zona, figuras geométricas incomprensibles, diminutas estatuas de piedra negra y túneles artificiales que no eran propios de la minería colonial. En 2017, Morales y un grupo de espeleólogos y arqueólogos lograron autorización para investigar ciertas zonas selladas de la Valenciana. Lo que hallaron fue registrado en un informe preliminar que, para sorpresa de todos, no se publicó oficialmente. Un reportero local recibió una copia filtrada, pero el relato nunca fue publicado. De acuerdo con este informe, el equipo encontró pruebas de una red de túneles artificiales que existían antes de la colonización española. Estos túneles, en contraste con las minas coloniales, no continuaban vetas de minerales, sino que seguían patrones geométricos exactos. Hallaron petroglifos en una cámara muy bien conservada. Estos representaban figuras humanas con proporciones raras, parecidas a la estatuilla que describió José Antonio Vázquez. El hallazgo de un pequeño recipiente de piedra en el centro de esta cámara fue lo más desconcertante. Las primeras pruebas indicaron que las manchas oscuras del recipiente pertenecían a sangre humana muy antigua. La expedición fue cancelada abruptamente. Se declaró la zona como insegura por los peligros de colapso y se prohibió el acceso a esta en el futuro. Luisa Morales dejó su investigación y, de acuerdo con compañeros próximos, pidió ser trasladada a otra universidad, negándose desde ese momento a discutir el asunto. El último episodio conocido de esta historia tuvo lugar en 2020. A lo largo de la modernización de una casa antigua en Michoacán, Pátzcuaro, una caja de metal escondida en una pared fue hallada por los empleados. En el interior había un frasco de vidrio que incluía lo que parecía ser un dedo humano momificado y una nota manuscrita que decía: «El último trozo de mi hijo, que Dios me absuelva. J.V.» Se entregó la caja y su contenido al Instituto Nacional de Antropología e Historia, donde supuestamente están siendo analizados. Las peticiones de información acerca de este descubrimiento han sido consistentemente rechazadas, alegando protocolos de investigación que se están llevando a cabo. En aquel sótano de Guanajuato, ¿qué sucedió en realidad con la familia Vázquez? 1830. Era José Antonio un hombre agitado que bajo el efecto de alucinaciones realizó actos horribles o descubrió algo auténtico y antiguo escondido bajo las calles de la ciudad minera. Los secretos de Guanajuato se ocultan en sus calles empedradas. Se extienden por debajo de la ciudad como un laberinto sus túneles subterráneos, algunos oficiales y otros olvidados. Y tal vez en alguna parte no explorada de ese laberinto todavía estén aguardando respuestas. O quizás, como propuso José Antonio en su última confesión, existen verdades que es preferible dejar enterradas.
Lo único que es seguro es que, en noches especialmente calladas, los habitantes de Tepetapa afirman oír a veces el sonido de una persona cavando, aunque sea muy tenue. No,